Decía Eduardo Galeano que los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a más de 5 siglos de carnicería. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo de secundaria. El día de hoy vamos a contestar las preguntas que te encargaron en Aprende en Casa 2, Televisión Educativa, pero particularmente en el tema los pueblos indígenas en el México actual. Si esta información te sirve, te invito a que te suscribas a mi canal, regálame un like y enciende la campanita de notificaciones para darle seguimiento a tus clases y puedas entregar tu tarea de una manera oportuna y contundente. Mis queridos estudiantes, los pueblos indígenas en el México actual. Así es, los herederos, la resistencia, los verdaderos dueños de este territorio. Debemos irnos a los anales de la historia para recordar el 13 de agosto de 1521 la caída de México Tenochtitlan. A partir de este momento, la vida de lo que hoy nuestro país cambió de una manera drástica. Las costumbres, las tradiciones fueron impuestas por el garrote y la violencia por los españoles. Y desde luego que los pueblos originarios sufrieron en demasía porque para ellos el mundo literalmente se acabó. Pero, ¿qué pasó con aquellos pueblos originarios que hasta la fecha logran mantener sus costumbres, sus tradiciones en el México contemporáneo? Pues son dignos de admiración, porque a pesar de todo lo que han sufrido y a pesar de cómo se han movido las circunstancias en el tiempo y en el territorio, ellos nos han demostrado que son parte importante de nuestro país y que enriquecen y enorgullecen a nuestra cultura. Así es, mis queridos estudiantes. Debemos decir en primera instancia que México es un país pluricultural. Y vamos a hablar de él porque aquí se hablan 69 lenguas nacionales, de las cuales 68 son indígenas y la otra es el español. Las más habladas son el maya, el náhuatl y el zapoteco. Pero además de las lenguas, las culturas indígenas han tenido aportaciones significativas en gastronomía, en arquitectura, en literatura, en pintura, en música, en danza y un largo etcétera que enriquece al país y a toda la humanidad. Mis queridos estudiantes, por otro lado hay que decir con tristeza y también con impotencia que en México se ha utilizado la palabra indio de una manera despectiva para referirnos a personas que se identifican como indígenas. Y este es un grave error, mis queridos estudiantes, porque no pueden existir mejores personas que otras únicamente por su color de piel, por el lugar donde viven, por su origen o por cómo se identifiquen. Así es. Discriminar a alguien por su condición de indígena solamente nos hace una basura de personas, hay que decirlo. México es un país rico y pluricultural que debe de valorar la riqueza de los pueblos indígenas porque son parte importante de nuestra historia. Es más, debemos de crear políticas públicas para acabar con la marginación y la separación y la polarización de la sociedad, porque muchas veces vemos a los pueblos indígenas como parte del paisaje. Sin embargo, debemos entender que son parte importante del México en el que nos ha tocado vivir. Eso sí, respetando sus costumbres y tradiciones, porque al final de cuentas es lo que marca la diferencia de una nación pluriétnica y pluricultural como lo es México. Mis queridos estudiantes, con esta breve reflexión e introducción, ¿qué les parece si nos vamos directamente a la tarea que te encargaron en Aprende en Casa 2? Te voy a pedir el favor que tengas tu libreta a la mano para anotar la primera pregunta, que dice así: 1 punto y guión. ¿Por qué consideras que México es un país pluricultural? ¿Por qué consideras que México es un país pluricultural? La respuesta sugerida es porque existen grupos con diversas identidades en el país. Como respuesta, porque existen grupos con diversas identidades en el país, punto y seguido. Porque contamos con 69 lenguas y 68 son indígenas. Porque contamos con 69 lenguas y 68 son indígenas, punto y seguido. Porque las tradiciones indígenas forman parte de nuestra historia actual. Porque las tradiciones indígenas forman parte de nuestra historia actual.
Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. Hay que decir que de la pregunta número 2 a la pregunta número 6 el tema cambia radicalmente porque te piden que hagas una investigación. Y aquí se pone buena la tarea porque bueno, aquí el canal se trata de ayudarte a contestar estas preguntas. Entonces vamos a anotar la pregunta número 2 que te piden en Aprende en Casa, que dice de la siguiente manera. Favor de anotar. ¿Quiénes son la tercera raíz en México? ¿Quiénes son la tercera raíz en México? Respuesta sugerida. La tercera raíz en México es África. Así le vamos a poner y ahorita voy a justificar. La tercera raíz en México es África. En palabras más exactas, pero esta va a ser la respuesta de la 3, es la población afrodescendiente. Pero vamos a anotar la pregunta número 3, por favor. ¿Quiénes conforman esa tercera raíz? Pregunta número 3. ¿Quiénes conforman esa tercera raíz? Como respuesta sugerida, la tercera raíz está conformada por la población afrodescendiente que vive en México. La tercera raíz está conformada por la población afrodescendiente que vive en México. Ok, entonces aquí se trata de hablar también de cómo la cultura africana, también a partir de la conquista de México y de las expediciones de los españoles, los africanos, en este caso en un papel de esclavos, llegan a nuestro continente para servir como mano de obra para los españoles. Y desde luego que a través del tiempo y a través de los siglos marcan también un arraigo importante que hace que exista una mezcla cultural entre los pueblos indígenas, la tercera raíz que son los africanos, la cultura europea traída por los españoles y desde luego la sal y pimienta que le ponen los asiáticos para darnos una identidad nacional. Pregunta 3, punto y guión. ¿Quién asignó este término a ese grupo de población mexicana? ¿Quién asignó ese término a ese grupo de población mexicana? Es decir, ¿quién les dijo que se llamaban la tercera raíz? Respuesta, fue el médico y antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán. Fue el médico y antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán. Con esto ya contestamos la pregunta número 4. Vamos a contestar la pregunta número 5. Anota por favor. 5. ¿En qué regiones se ubican? ¿En qué regiones se ubican? Hablando de la población afrodescendiente. Respuesta sugerida. La población afrodescendiente se encuentra actualmente de manera mayoritaria en Veracruz, Guerrero y Oaxaca. En Veracruz, Guerrero y Oaxaca de manera mayoritaria. Y por último, mis queridos estudiantes, 6 punto y guión, nombra 2 de sus tradiciones. 6 punto y guión, nombra 2 de sus tradiciones. Ok, bueno, yo voy a dar 2 ejemplos. Uno va a ser una tradición respecto a la música y a la danza y otro va a ser un poco sobre la gastronomía. Entonces, en música y danza podemos anotar como respuesta sugerida la música africana que invadió el continente americano con el jazz, la salsa, el merengue, la samba. Repito, la música africana que invadió el continente americano con el jazz, la salsa, el merengue y la samba. Son algunos ejemplos de su influencia y lo seguimos bailando y disfrutando actualmente. Y el otro ejemplo que te pongo como tradición, pues es una tradición gastronómica. Y entonces vamos a hablar de la comida afromestiza. Favor de anotar, comida afromestiza. Y la comida afromestiza, por si quieres completar tu respuesta, tiene que ver con los ingredientes traídos desde África. En este caso, la ajonjolí, la lenteja, la caña de azúcar, el plátano, el melón, el café, la jamaica, entre otros. Estos ingredientes se fusionan con los ingredientes que había en nuestro continente y con los ingredientes traídos desde Europa y le dan una particularidad a la gastronomía mexicana que la hace ser uno de los platillos o una de las cocinas más importantes del globo terráqueo. Mis queridos estudiantes, hasta aquí la tarea del día de hoy, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya podido ayudar a contestar tu tarea. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.